Bueno, bienvenidos hermanos a la Iglesia Bautista de Costa Verde. Saludos a los que no he saludado hoy. Espero que estén muy bien, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy volvemos a nuestra serie expositiva del libro de Jueces, donde vamos a estar viendo todo el libro. Ya Dios nos permitió estudiar la primera carta de los Corintios y bueno, ahora estamos estudiando todo el libro de Jueces. Y siempre recordando de que no importa cuál libro de la Biblia estemos estudiando, nuestra oración y nuestro deseo es que, así como cantamos hace un momento, podamos ver a Cristo siempre, porque toda la Biblia, los 66 libros, hablan de Cristo. Entonces, que ese sea siempre nuestro deseo al escuchar una predicación, que esa sea la oración de ustedes para que cuando se predique se muestre a Cristo, y sea su deseo también a que el momento que ustedes estudien la Biblia, busquen a Cristo siempre. Debido a que hemos tenido una pequeña pausa en la serie de Adviento y luego final de año, a inicio de año, pues un pequeño resumen antes de empezar, que es sumamente breve, de lo que hemos visto hasta ahora en Jueces. Vimos del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 12, pero del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 7, es básicamente la introducción del libro. Todos esos capítulos son una larga introducción que el autor de Jueces da a lo que va a explicar. Y en muy pocas palabras, el autor explica el comportamiento y la situación de Israel después de la muerte de Josué. Después que murió Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor y se apartaron del Señor y comenzaron a adorar a los Baales, a Astarot, y comenzaron a servir a otros dioses. Dios se aira contra ellos, les manda a un pueblo opresor o a alguien que lo someta, que los domine. El pueblo de Israel luego de un tiempo clama por un libertador, Dios levanta un libertador, ganan, liberan al opresor, gozan de paz y el ciclo se repite. Vuelven a olvidarse de Dios y todo el ciclo se vuelve a dar, y eso es básicamente todo el periodo de Jueces, que duró aproximadamente 365 años más o menos. Demoró este periodo desde que murió Josué hasta el primer rey, que fue Saúl. Entonces, ya vimos en la última predicación, el pastor Clip habló del primer juez, Otoniel. Y hoy vamos a ver acerca del segundo y algo también del tercer juez, Ahod y Samgar. Así que acompáñenme a orar, por favor, para que Dios sea el que hable siempre. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que seas tú quien hables, que no sea mis palabras, sino solamente mi voz, más sean tus palabras las que hablen, porque son tus palabras las que tienen el poder, no las de nosotros. Te ruego, Padre, que en este libro y en este capítulo que vamos a leer en este momento, también podamos ver a Cristo y ver cómo tú nos anuncias y nos hablabas de la necesidad de un mejor juez y un mejor rey. Padre, ayúdanos a poder ser confrontados por tu palabra, a ser consolados, a ser animados, a ser exhortados, a ser instruidos por medio de ella, porque es todopoderoso y capaz de hacer todo eso y más. Ayúdanos a tenerla siempre en alto estima. Amén. Muy bien, el pasaje que hoy estudiaremos es Jueces 3, del versículo 12 al versículo 31. Lo voy a leer. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él, a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, aproximadamente 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso, o gordo, que también se puede interpretar así. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron.
Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado. Y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo, muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Samgar libra a Israel de los filisteos. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El título de la predicación es Un juicio y una salvación poco usual. Un juicio y una salvación poco usual. En estos tiempos, más que antes, está de moda el hecho de los superhéroes. Tanto que cómics que tienen décadas de haber salido están siendo llevados a la pantalla grande a hacer una película y están recaudando millones y millones de dólares porque a la gente le encanta la historia de superhéroes. Siguiendo esa misma línea de superhéroes, uno se pone a ver que casi todos tienen características muy especiales que hacen que destaquen de manera positiva del resto de los demás ciudadanos, ya sea una habilidad muy fuerte o mucho dinero o mucha fuerza, que vuelen, que hagan algo que los haga ver superiores a la humanidad promedio. Eso es lo que el ser humano normalmente se fija cuando quiere pensar en un juez, en un héroe, un salvador, y dentro de los humanos buscamos lo mismo. De hecho, los israelitas vieron lo mismo cuando querían un rey. Ellos se dieron cuenta de que los demás reyes de alrededor eran fuertes y pensaron, necesitamos uno similar. Y por eso fue que buscaron a Saúl, porque Saúl era de los más altos de la tribu de Benjamín. Dice que miraba todo, además era fuerte, se veía bien. Así que eso es natural lo que el ser humano busca en una persona que se ha de considerar un libertador, un héroe. Buscamos características que suelen destacar de manera positiva. Pero en esta historia no vamos a ver exactamente eso. Y vamos a ver que es Dios quien hace todo y que su criterio de elección dista mucho del de nosotros. De hecho, constantemente lo dice, lo explica durante la Biblia. Con Saúl lo vio, y si usted eligiera en base a su vista, yo elegí en base diferente después cuando elige a David. Y aquí veremos lo mismo. El pueblo de Israel venía de 40 años de paz, 40 años de no estar sometidos bajo ninguna nación. Habían estado 8 años sometidos bajo el yugo de Cusán-Risataim, un pueblo extranjero que venía del norte, de lejos, y gozaban de paz. Pero dice el pasaje que volvieron a hacer lo malo. ¿Cuánto tiempo llevaban los israelitas haciendo lo malo? No lo dice el pasaje. Uno pudiese pensar, bueno, fue un año, o empezaron durante los 40 años de paz, o fue después de los 40 años de paz. No se sabe, pudo haber sido poco, pudo haber sido mucho. Pero por lo que podemos ver en la palabra, sabemos que Dios es un Dios de justicia, de ira, pero que también de paciencia. Así que es muy probable de que el tiempo que los israelitas llevaran haciendo lo malo no fuera corto, fuera un periodo de varios años.
Y Dios en su paciencia, esperando un arrepentimiento, luego de llegar a un cierto límite, decide entonces enviarles un juicio. Pero ¿qué significa que los israelitas hicieron lo malo? Solamente dice aquí, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ya lo vimos en la introducción y lo vimos en los pasajes recientes, pero leamos nuevamente Jueces 2, 10 y 11. Jueces 2, 10 y 11. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. En Jueces 3, versículo 7, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron a su Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso que fue lo malo que hicieron los israelitas fue olvidarse de su Dios y volverse a los ídolos. Pero cuando se usa la frase de se olvidaron de Dios, no quiere decir de que si uno llegaba a Israel en ese momento y le preguntaba quién es Jehová, ellos no iban a saber responder a esa pregunta. No fue que todos se cayeron y se golpearon la cabeza y sufrieron de amnesia instantánea. Cuando se refiere a que se olvidaron de Dios, eso quiere decir de que el conocimiento que tenían de Dios se quedó simplemente en conocimiento, pero en sus acciones lo ignoraron, lo olvidaron. Ya no vivían de acuerdo al conocimiento que tenían de Dios. En ese sentido fue cuando ellos lo olvidan, al comenzar a adorar a Baal, a Astarot. Ellos cambiaron la adoración al Dios verdadero por un Dios o dioses que para ellos parecían más reales. Reales en el sentido de que el resto de los pueblos que estaban ahí, que debieron haber sido eliminados, adoraban a dioses que eran imágenes, eran visibles, eran tangibles. Israel era el único pueblo que adoraba al Dios invisible. Y prefirieron cambiar la adoración de Dios, el Dios real, por el Dios falso, por los dioses falsos que hacían los demás vecinos que tenían ellos por ahí. Pero exactamente eso es lo que hacemos nosotros hoy. Porque a veces suena como que a los israelitas se fueron a adorar a los Baales, a los dioses falsos, pero es exactamente lo es. Cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, pero vivimos en base a nuestra interpretación de lo que queremos hacer, de nuestros deseos, es exactamente eso. Olvidar a Dios e irnos en pos de nuestros ídolos y vivir de acuerdo a lo que el resto de la cultura y del mundo hace. Dios dice que no nos preocupemos por qué hemos de comer y de vestir. Es un mandamiento de parte del Señor, que el mismo Jesús lo dijo estando aquí en la tierra. Pero nosotros preferimos preocuparnos y afanarnos por las cosas que Dios dijo que no nos preocupemos, que de hecho dijo, son los que no me conocen los que se afanan por eso. Un ejemplo fácil de cuando olvidamos a Dios y nos vamos en pos de nuestros ídolos, trabajo, de mi propia persona, del esfuerzo, cualquier otra cosa. Dios dice que sirvamos a nuestros jefes lo mejor posible. Pablo exhortó hacia las diferentes personas en las iglesias que fundó. Pero nosotros preferimos conformarnos con la mediocridad o con el término medio para no sobresalir y pertenecer o quedarnos dentro del status quo o del promedio, porque no quiero que me vean como el que más hace. Pero Dios nos manda a hacerlo lo mejor posible. Pero nos conformamos con lo que el mundo hace, porque es más cómodo, porque de esa manera no sobresalgo, nadie me mira, nadie me apunta, nadie me dice nada. Dios dice que honremos a nuestros padres, pero muchas veces entonces preferimos comportarnos como nuestros vecinos o amigos de la escuela que no respetan a sus padres para ser igual que ellos, en vez de obedecer a Dios. Dios nos dice que prediquemos, que anunciemos su verdad a otros, pero preferimos callar, al igual que los demás, y pasar desapercibidos. Dios nos dice que anunciemos solamente su evangelio y quién es Cristo, pero preferimos cambiar su evangelio por uno que promete falsa prosperidad o paz o éxito en esta tierra. Cada vez que hacemos algo contrario a lo que Dios dice, nos estamos olvidando de él. Cada vez que no hacemos lo que Dios dice, hacemos lo malo
y somos exactamente igual que los israelitas, yendo a adorar a nuestros ídolos, que en nuestro caso no es una imagen, que en nuestro caso no es una estatua, en nuestro caso es simplemente mi idea, mi percepción de lo que yo quiero hacer. Los israelitas podían responder quién era Jehová. En ese tiempo había levitas, y más adelante vamos a ver que los levitas estaban, y ellos lo que hacían era adorar a Dios. En el tiempo de los jueces había hombres como Booz, que servían a Dios fielmente. O sea, la idea de quién era Dios no era que se olvidó, sabían quién era, pero prefirieron ignorarlo, prefirieron hacer lo que les dio la gana en vez de hacer caso a Dios. Cada vez que hagamos eso, hermanos, estamos haciendo exactamente lo mismo que los israelitas, yendo en pos de los Baales, aunque tengamos el título de pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando los israelitas hicieron todo esto? ¿Acaso no se estaba dando cuenta de que estaban pecando, haciendo lo malo? Claro que sí. Él se da cuenta de todo esto. Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios está observando a todo mundo en todo momento. Nadie escapa de la omnipresencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Juan Calvino llegó a decir en algún momento, cuando le hablaba a la nación de Suiza, cuando Dios quiere juzgar a una nación cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes malvados. Y fue exactamente lo que Dios hizo aquí. Les dio gobernantes malvados. Y en esta acción queremos ver dos cosas. Dios siempre juzga la maldad. Y número dos, el juicio de Dios no siempre es como podemos imaginarlo, como podemos esperarlo. Primero reconozcamos de que Dios siempre va a juzgar el pecado, de que nunca lo va a dejar pasar desapercibido. Él no va a dejar que nadie entre al cielo que no haya sido justificado. Nadie va a entrar bajo cuerda o el que mira a un lado como que yo no voy a hacerme el que no mire tu pecado. Todos los que entren al cielo van a entrar porque son justos. Ciertamente, justicia de Cristo, pero justificados al fin y al cabo. Y los que no han sido justificados serán castigados por Dios. El pecado siempre será castigado. Sería tonto de parte nuestra pensar de que Dios no va a castigar el pecado cuando Él dice que es santo. Y solamente aquí, haciendo un pequeño paréntesis, volviendo a traer esto a nuestro contexto de hoy. ¿Por qué habríamos de pensar nosotros que Dios no va a juzgar a nuestro país? Específicamente Panamá. Sabemos que Él juzga al mundo completamente. Hoy en día, en general, hablando de manera general, casi no hay diferencia entre la iglesia de Dios y el mundo. En el templo de los israelitas, al ellos estar adorando a todos esos dioses falsos, si alguien llegaba a esa tierra, nadie iba a pensar de que los israelitas eran un pueblo distinto a los vecinos que tenían ahí. Lo mismo sucede hoy, tristemente, en gran parte de las personas que se dicen ser pueblo de Dios, en muchas iglesias. Podemos llegar ahí y ver que inclusive a veces el ambiente dentro es peor que el que se ve en el mundo, como pasó en Corinto, cuando Pablo le habla a ellos. Y acá pasaba igual con el pueblo de Israel. Y está pasando hoy con la iglesia en Panamá. Entonces, si vemos que Dios juzga el pecado, no creer que Dios va a juzgarnos a nosotros sería ser iluso, sería no ser realista de lo que Dios dice de Él en su palabra. Hoy en día vemos cómo hay pastores y supuestos cristianos defendiendo el matrimonio homosexual, defendiendo el aborto, defendiendo movimientos políticos que van abiertamente en contra de la palabra de Dios. El feminismo ha tomado poder en la iglesia de una manera increíble. De hecho, ahora parece que son más las mujeres que mandan que los hombres, no solo en la iglesia, sino hasta en sus casas, porque los matrimonios tampoco reflejan el diseño de Dios. Muchos pastores o personas que se llaman así pastores en las iglesias no están por pastorear, sino por ver cómo, dice Pablo en Timoteo, obtienen ganancias deshonestas. En muchas de las iglesias hay más un mero tradicionalismo muy similar al catolicismo romano, más que una adoración real. Entonces nuestra realidad no dista mucho de lo de los israelitas. Y hermanos, yo espero que con esta enseñanza podamos nosotros también despertar y darnos cuenta
de que si Dios juzgó a los israelitas y juzgó a los corintios y ha juzgado a las demás naciones, no podamos pensar de que Dios no va a juzgar a Panamá, porque Dios no es panameño. Ya a veces decimos, Dios es Dios del universo y Él va a juzgar a quien tenga que juzgar, si así. De hecho, yo más debería decir que el juicio, se puede decir que ya ha empezado. Con los presidentes que hemos tenido en Panamá, yo creo que salvo tal vez el primero y el cuarto, todos los demás han sido de corte liberal, progresista. Panamá no ha gozado de presidentes que tengan los valores cristianos como otras naciones se han podido gozar. Entonces, no creer que tenemos juicio de Dios con el tipo de gobernantes que tenemos, cuando ni siquiera podemos ver uno que en la asamblea diga, que ese, o hay una bancada de creyentes. Si nuestros gobernantes son malos, entonces sin duda alguna ya estamos en el juicio de Dios. Y entonces es bueno que despertemos y entremos en razón de que no es un tiempo para dormirse o para creer que todo está bien, que nada ha pasado. Cuando Dios trae el juicio, no siempre lo hace de una manera que uno puede esperar. Aquí ciertamente trae un rey que los viene y los domina, pero este rey no era de las naciones que Dios menciona en el capítulo 3, en los versículos 3 al 6. Ahí hay una serie de naciones que se mencionan que Dios dejó ahí para juicio de Israel. Pero Moab no estaba entre esas naciones. Los amalecitas tampoco, los amonitas tampoco. Los moabitas lo habían dejado hace rato en el desierto. Éxodo, Números, lo pueden leer. Ya habían pasado. Y de hecho, los moabitas no eran un pueblo que infundían temor. Era un pueblo que era más caracterizado por el miedo. Así que llegara un rey de Moab, que para rematar era pariente, porque los moabitas y los amonitas son hijos de Lot, sobrino de Abraham. Así que eran parientes. Y los amalecitas eran hijos de Esaú, descendientes de Edom, hermano de Jacob. Entonces, el juicio vino técnicamente por familiares de ellos, por familiares que no parecían muy fuertes, pero fueron sus familiares que Dios usó para juzgarlos a ellos, para someterlos. Así que tremenda sorpresa se llevan los israelitas cuando ven a Moab y a un rey como Eglón, que dice la palabra que era muy grueso en el versículo 17, y eso literalmente era muy gordo. Ya hemos visto que los reyes en ese tiempo, ellos solían ir a la guerra, eran fuertes. Ese rey seguramente no iba a la guerra, así que era un rey que inspiraba más debilidad que fortaleza, y ese rey que parece débil es el rey que viene y los conquista. Y no solo los conquista, sino que conquista Jericó, la ciudad de las palmeras Jericó, que es la ciudad por la cual ellos empezaron a conquistar Canaán. Fue la ciudad que les demostró a los israelitas que Dios estaba con ellos, que no se quedó en el desierto, que no se quedó cruzando el río Jordán, sino que cruzaron el Jordán, que Dios siguió con ellos, porque ellos no solamente tomaron Jericó como primera ciudad, sino que la tomaron, y yo creo que es una historia que todos no sabemos, porque hasta canciones hay, de vueltas y vueltas dio, y no, esa es Goliat, pero dieron las vueltas alrededor de la ciudad y tumbaron la ciudad. Eso no es una forma normal de guerra, no hay una estrategia de guerra, eso no se vuelve a ver en otro tipo de acción militar de que da vueltas alrededor de una ciudad y los muros se caen. Así que esa ciudad que representaba el poderío de Dios, que representaba ver a Dios actuar, ahora es su vergüenza, ahora era su humillación, porque ahora en esa ciudad era la base militar del rey pagano, un rey que los odiaba, que los sometía, que los hacía sufrir, para vergüenza y juicio de Israel. Cuando Dios trae vergüenza, hace que sea evidente nuestra esclavitud. El pecado no trae nada bueno. Por eso es que es sabio no pecar, porque pecar trae vergüenza. Pecado trae juicio. Si sabemos eso, no tiene sentido que queramos hacerlo. Por eso la palabra dice, es sabio obedecer a Dios. Ahora bien, fueron 18 años que Eglón tuvo dominado a Israel. Antes fueron 8 con Cusán Risataim, ahora 18. Y en 18 años entonces claman a Dios. Hermano,
dense cuenta, la tolerancia a la maldad, el orgullo de Israel aumenta. 8 años y dijeron, ya no más, vamos a Dios, Señor, danos un libertador. Pero ahora no fueron 8, ni 1 o 2, que ya estamos mal, vamos a Dios. 18 años, 10 años más que la vez anterior. 18 años que posiblemente andaban ellos buscando solucionar su opresión por sus medios, intentando tal vez levantar una guerrilla, un tipo de sublevación militar, un líder político, y no pudieron. Y no es hasta 18 años después que dicen, Señor, por favor, sálvanos. Pero ya habían pasado una, pero les tocó ahora 18 años. Hermano, a medida que el pecado se arraiga en nosotros, no somos conscientes de que estamos en juicio de Dios y vamos a procurar salir del juicio de Dios por nuestros medios y no vamos a poder. Jamás vamos a poder salir del juicio de Dios por nuestros medios. No seamos orgullosos y reconozcamos que nuestra salvación viene de Jehová y de nadie más. Vamos a tocar este tema un poco más adelante también. Ellos claman a Dios y Dios le levanta un libertador después de 18 años. Solo que este libertador no era el prototipo libertador que nosotros estábamos acostumbrados. De hecho, el libertador anterior, Otoniel, el Espíritu de Dios estaba sobre él. De Ahod no se dice eso. Hermano de Caleb, que fue junto con Josué los que reconocieron la tierra prometida. Caleb era uno que le dirían, era un hombre serio, fuerte. Junto con Josué estaban al mismo nivel. Otoniel, hermano de Caleb, y ya en el primer capítulo habla de su valentía y de su rectitud, de su integridad. Todas las características de Otoniel son dignas de lo que uno se puede imaginar como libertador. Y Dios usó a Otoniel en su momento. Pero ahora levanta a Ahod, que solo se dice que es hijo de un hombre llamado Gera, que era de la tribu de Benjamín, y que era zurdo. Y lo poco que dice menos todavía. Porque el hecho de que diga que Ahod era zurdo, no era simplemente como curiosidad. Él era zurdo y había otro derecho. En la Biblia, todo lo que se habla acerca de lo bueno hace alusión a la derecha. Jesús está a la diestra del Padre. Los escogidos de Dios estarán a la diestra, a la derecha, a la izquierda, los cabrillos. La palabra destreza viene de diestra, de la habilidad de alguien hábil. Se le consideraba alguien que usaba bien su mano derecha. La mano izquierda era sinónimo de falta de habilidad, que no tenía capacidad o que simplemente no era apto para lo demás. Y de hecho, que todavía hoy sufren un poco porque creo que este mundo está hecho principalmente para los derechos. Hasta en la escuela a veces sufren páramos los que son zurdos porque no pueden tener sillas a veces. Creo que ahora hay más concientización acerca de eso, pero hasta en eso pasaban sufrimiento. Pero en ese tiempo no era solamente sufrimiento, eran marginados, eran menospreciados. Un zurdo no era tomado en cuenta para una tarea antes que un derecho, salvo una excepción muy grande. Y también lo vamos a ver en Jueces, de hecho, donde se menciona zurdo en un futuro también de la tribu de Benjamín. Así que Dios elige un zurdo, a un menospreciado. Y la palabra zurdo aquí, que se utiliza con Ahod, inclusive da a entender que él estaba inhabilitado de la mano derecha. O sea que probablemente tenía una discapacidad en su derecha. No era simplemente que era zurdo de nacimiento. Así que a un discapacitado de su mano derecha, a un menospreciado de la sociedad, zurdo, Dios elige para traer libertad a su pueblo. ¿Qué podemos ver aquí brevemente? Jamás menosprecies a los instrumentos que Dios use. Porque Dios sigue escogiendo a zurdos para hacer su obra. De hecho, espiritualmente hablando, todos nosotros en la visión de Dios y del mundo éramos zurdos. Somos zurdos. 1 Corintios 1, 26 y 29. 26 a 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte,
También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nosotros éramos eso, lo vil y menospreciado del mundo. Igual que a Od, un zurdo más, que nadie iba a mirar, pero eso fue lo que Dios eligió para hacer su obra, para que nadie se jacte delante de él. Y ahora, ¿cuál era la gran arma de Od? Una mini espada, porque la medida que dan ahí no era la medida usual de las espadas, solían ser más grandes. Y la curiosidad que dice esa espada o daga es que tenía 2 filos. Eso era todo lo que tenía Od, una espada de 2 filos. Parecía más débil aún. Tras que eres zurdo, nada más tienes una daguita, ni siquiera es que llevas una espada grande. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de que hay algo más que también tiene 2 filos. Y es la Biblia. Y al igual que podemos pensar rápidamente de la daguita, así muchas veces nosotros como creyentes hablamos de la Biblia. Pero es nada más la Biblia. Es como que, pero tú necesitas algo más. La Biblia no es suficiente. Es como que, sí, la Biblia dice que una espada de 2 filos y todo, pero no necesito algo más. Y hermanos, es ahí donde tenemos que marcar la diferencia y reconocer que la Biblia es suficiente. Hace unos meses conversaba con un chico de 18 años, panameño, muy activo en la marcha, en las actividades pro vida. Él está en contra de la ideología de género. Él está estudiando para derecho, para abogado. Está estudiando derecho para ser abogado. El muchacho es muy inteligente. Es creo que de las personas más inteligentes que he conocido. 18 años solamente tiene. Y su habilidad para expresarse es espectacular. Ahora, este chico es cristiano. Él va a la iglesia. Y yo recuerdo en esa conversación haberlo animado a decirle, cuando lo conocí, que a él le falta solamente una cosa, y es incluir a la palabra de Dios en su defensa. Porque él quiere hacer toda su defensa desde el marco legal y jurídico. Y a pesar que él conoce la Biblia, él prefiere dejarla a un lado porque dice, ese no es el terreno de ellos. Yo quiero ganarle en su terreno. Y le digo, tú no estás siendo sabio al hacer eso, porque estás dejando tu única arma, tu mejor arma, a un lado. En la armadura de Dios solo hay un elemento que es para ataque, solamente hay un arma, y es la espada. Si usted no usa la espada y usted cree que puede usar cualquier otra cosa, usted está sin arma, usted está desarmado y por lo tanto vulnerable. No deje de usar su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, porque los demás no crean. El mejor ejemplo para esto lo escuché del pastor Boy Buckham, más bien lo leí en el libro Exposición Apologética Expositiva. Si usted tuviese una batalla en la Edad Media entre caballeros, que su armadura, y la persona con la que va a pelear mira la espada de usted y le dice, yo no creo en esa espada no sirve. Y usted sabe que la espada sirve, la tiene aquí, pero la persona le dijo, esa espada no sirve. Usted la tiraría al piso y diría, es verdad, tú dices que no crees en la espada, bueno, voy a pelear con las manos nada más porque tú no crees en mi espada. Jamás. Si tú no crees en mi espada, porque la tengo aquí, la vas a creer cuando la sientas, que te corte y que te ataque. Yo no voy a dejar mi espada solamente porque tú no crees que mi espada no existe. Mi espada es real y es la mejor arma que tengo. Por tanto, hermanos, jamás menosprecie la Biblia porque es lo único que usted necesita. Cuídela, estúdiela, vívala, enséñela. Solo la palabra de Dios tiene poder. Solo la palabra de Dios tiene poder. Ahora bien, necesitamos practicar usarla. Porque así como una espada que uno la agarra así no la sabe usar, la palabra es igual. Ese tiempo con la palabra, ese tiempo estudiando es lo que nos va a permitir ser más hábiles con la Biblia y poder defender mejor la fe, poder defender mejor el evangelio. Cuando Ahod llega entonces delante del rey Eglón a presentar el tributo, porque eso significaba que eran un pueblo que estaba sometido, que no tenía más que simplemente pagarle los impuestos y los regalos al rey que estaba reinando, la situación se da de una manera sumamente inusual. No va con una caballería, ni con un ejército, ni con un grupo de soldados. Él va solo a presentarlo, con un grupo de personas para presentarle un regalo, un tributo al rey. Me recuerda mucho a la historia del caballo de Troya, porque entró igual.
como un regalo al otro lugar, y los troyanos creyeron, así un regalo, pero no sabían que dentro de ese regalo estaba los que iban a causar la caída de ellos posteriormente. Así que Ahod llega delante del rey. Cuando se regresa, los guardias lo dejan entrar y él dice en el versículo 20, vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Tengo un mensaje de Dios para usted. Y el rey se levantó así. Este episodio no es un acto normal de guerra. Este episodio no es una estrategia militar. Esto fue algo totalmente inusual, pero guiado por Dios. Y Dios nos recuerda por medio de esto que Él no actúa siempre con los métodos que llamamos normales. Él puede usar métodos no convencionales para cumplir sus propósitos. Él eligió pescadores sin educación para que fueran los oradores, los portadores del mensaje de salvación. Eligió una pareja de ancianos para que fueran los padres de Israel. Una pareja de ancianos donde la mujer era estéril y además ya fuera de la edad para dar hijos. Eligió un pastorcito de ovejas, débil, pequeño, para que fuera el rey de Israel. Y nos eligió a nosotros para que llevemos su mensaje y seamos hijos del rey. No siempre es lo que parece lo que Dios hace. ¿Y cuál era el mensaje de Ahod? El mensaje de Ahod era simplemente la espada. Ese era el mensaje. De hecho, la palabra que se utiliza ahí en hebreo no es exclusiva para mensaje, sino que también se puede aplicar para cosa. Ese mensaje, eso que le tenía que dar era, tú solamente necesitas sentir la palabra de Dios, sentir la espada. Y la espada hizo todo el trabajo. Fue totalmente grotesca la escena, sin duda alguna. Ese no pudo sacar la espada cuando quiso y eso abrió sus intestinos y creó una pestilencia ahí. Fue algo horrible. Tanto que por eso fue que los guardias no pudieron entrar, porque por el olor pensaron que era que el rey estaba haciendo sus necesidades. Pero luego de esto, Ahod sale de matar al rey, busca al resto de los israelitas que estaban ahí, suena la trompeta diciendo, hay que atacar, estamos en periodo de guerra, y los anima y los lidera a la guerra. Ese libertador que no parecía libertador, que no parecía tener estampa de ser un líder, un héroe, y él es el que va adelante y matan a todos los moabitas, que aunque tenían apariencia de fortaleza, no sobrevivió ninguno. Dice el versículo 29, en aquella ocasión mataron unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Robustos y valientes porque salían huyendo y que no pudieron escapar y todos murieron. La victoria fue contundente y dice que Moab fue subyugado y hubo paz en Israel. Dios lleva la liberación de parte de un hombre que no era el que uno hubiese pensado. Y en esta historia corta del libro de Jueces, vemos cómo el pecado del pueblo llevó a que Dios lo entregara a juicio. Pero ese mismo Dios que entrega al pueblo al juicio es el mismo Dios que entrega también a ese libertador. En Romanos 1, 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, los entregó a una mente depravada, los entregó Dios a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, como los israelitas, como nosotros, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo saben, no las hacen. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Y esto, mis hermanos, lamentablemente, es algo que se puede decir de muchas personas que se identifican como pueblo de Dios hoy, que aunque saben que lo que hacen esos son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan la aprobación a los que la practican. Y eso es juicio de Dios. Romanos dice, Dios los entregó a ese juicio.
Ya no solamente Israel se refiere Pablo ahí, sino a la humanidad en general. Pero la esperanza sigue porque ese mismo Dios que entrega juicio, entrega libertador. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Dios entregó al juicio y entregó al libertador. Y ya no ahora Jesús. Entregó un libertador para la misma humanidad caída. Y ahora llama la atención porque lo ponen en el capítulo 3, donde al inicio está Otoniel y al final está Samgar. Samgar solamente se dice en un versículo, mató 600 filisteos. Samgar, fuerte en batalla. Otoniel, integridad y fuerte también. Y ponen a Ot en el medio, donde le ponen más versículos a Ot, y es el que aparente ser más débil. Pero así como Ot fue un libertador totalmente inesperado y subestimado, así mismo fue nuestro Señor Jesucristo. Subestimado, no esperado y despreciado. Isaías 52, 2 al 3. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús no tenía la apariencia que ponen en las películas. Jesús era un hombre que no inspiraba admiración, que su apariencia, por apariencia, no hacía que lo desearan, que lo quisieran ver. Varón de dolores, experimentado en aflicción, despreciado y no lo estimamos. Al igual que ahora, no esperaban que viniera por ahí. Y al igual que Jesús, tampoco los judíos esperaron que la salvación viniera por ahí. Y aunque no tenía ese aspecto imponente que uno podía imaginarse, y la majestad que uno hubiese querido, cumple y lo cumple a manera perfecta. Cuando Ahod llega delante del rey, nadie lo ve como amenaza y por eso hace la obra y castiga al pueblo moabita y mata al rey, pero todo en secreto. Jesús también, sin apariencia de rey, hace todo, pero de una manera sumamente distinta, porque Jesús no lo hace en una cámara secreta. Jesús lo hizo público, enfrente de todos los mismos que lo humillaban. Y Ahod en este caso mató, pero Jesús lo mataron. Jesús entrega su vida para salvar al pueblo que lo despreció. Ahod no puso su vida. Salvó a un pueblo que posiblemente lo despreciaba, pero él vivió. Jesús puso su vida por un pueblo que lo despreciaba hasta la muerte. Por salvar a este pueblo que lo despreciaba, que lo sigue despreciando. Sin atractivo, sin imponencia, sin apariencia de ser ese rey poderoso, pero cumplió y cumplió mejor que cualquiera podía imaginarse, mejor que nadie aquí podía, porque nadie de aquí podía. Los jueces que vamos a ver en este libro, todos son figuras en alguna manera de lo contrario a lo que es Jesús, porque más son figuras anti-sombras de Jesús, más bien de él. Este era así, Jesús de acá, lo contrario. Ahod logró que con esa victoria Israel gozara de 80 años de paz. La paz que Jesús ganó no tiene fin, es eterna, sin fin, perfecta. Y al igual que Ahod, después que él gana solo, porque Ahod peleó solo y Jesús peleó solo lo que teníamos que pelear nosotros, viene y nos busca y dice, ahora sí, vengan, ya yo gané a ese rey, vamos y conquistemos, pero ellos ya están entregados. Y nos pide que confiemos en él y que lo sigamos a la batalla, a la victoria. Jesús es mucho mejor juez, mucho mejor rey que lo que vamos a estudiar. Es Jesús a quien tenemos que admirar. Es Jesús a quien tenemos que clamar. Y jamás pensemos de Jesús, porque sé que todavía a veces puede pasar eso. Ay, pero es que, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a orar? No, yo mejor no oro. Yo mejor me enfrasco aquí y pensando que me voy a zafar del juicio de Dios y del castigo de Dios. Y lo que termino es
aumentando años a mi juicio, donde ya no fueron 8, ahora son 18 o 20 o 30 años sometido bajo el yugo del pecado, creyendo que yo puedo por mi fuerza, cuando no puedo. Nunca he podido, nunca hemos podido, nunca podremos. Siempre necesitamos que sea Dios quien lo envíe. Y ya lo envió. Ciertamente no tenía esa apariencia que uno imaginaría, pero Él es el Salvador perfecto. Él es el juez que necesitamos, a nadie más. Hermanos, esta nación está en juicio. Y el juicio viene peor. No intentemos más luchar con armas carnales. Perderemos el tiempo. Aumentaremos más años de sometimiento. Sin dudar, ya, rindámonos y reconozcamos que el libertador ya vino, que el libertador está reinando, que no solo es juez, sino que es rey y que tiene todo el poder y que él ya hizo lo que nosotros no podemos hacer ni haremos jamás. Y él simplemente está como Ahod en la montaña, sonando la trompeta y diciendo, síganme, venzamos. Hermanos, la salvación y el juicio de Dios son cosas que pueden venir de maneras inusuales, pero siempre nos van a hacer ir a Él. Vayamos a Él, pero solamente tratemos de no esperar tanto tiempo. Vayamos hoy, vayamos ya, porque el mañana nunca está prometido para nadie. Y en ese juez y en ese rey hay seguridad de victoria. Ahí no hay margen de error. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de verte a ti como el único juez perfecto que necesitamos. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos muestra que cuando estamos en ese sometimiento, en esa lucha, en ese dolor, es por causa de nuestro propio pecado, Padre. Pero, Padre, ayúdanos a reaccionar y a despertar y darnos cuenta de que jamás vamos a poder solucionar ese problema. Si fuese así, no fuese necesario que Cristo hubiese venido. Pero vino y cumplió a perfección la liberación de su pueblo. Padre, si somos tu pueblo, permítenos, a los que ya que hemos creído en ti, confiar en ti. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Permítenos confiar en ti e ir contigo, seguirte, a donde sea que tú vayas, reconociendo de que ya tú tienes la victoria, que ya la conseguiste solo, y ahora nos lleva junto contigo a gozar de esa victoria. Padre, este tiempo en el que estamos, en el mundo, el panorama no se ve muy amigable o muy bonito que digamos, y es fácil sentir temor. Pero aún el pueblo pagano, tanto en la historia antigua, distintos ejércitos, cuando veían que venía su líder, sentían alegría y coraje y sabían que podían inclusive morir, pero iban a la guerra con confianza porque su líder estaba ahí y era un simple mortal. Tú que eres el Rey eterno, Padre, infundes mucha más paz que eso. No tiene sentido que hoy tengamos temor. Saca el temor de nosotros, por favor, y permítenos con valentía ir contigo adelante, ir contigo en la lucha por la fe, a defender la verdad. No importa las consecuencias, porque ya tú ganaste. Gracias por tu palabra que siempre nos recuerda y nos apunta la necesidad de un Salvador, la necesidad del Evangelio y razón por la cual podemos siempre agradecer y alabarte, porque hay esperanza. Gracias a Jesús.